Hoy vengo con mi primera reseña de libros. Quiero hablar del libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. No soy 100% fan de los libros de autoayuda, sin embargo, en mi época, cuando trabajaba como psicóloga laboral, pues fue un libro muy aplicado. En realidad funcionó súper bien para trabajar procesos de desarrollo y para trabajar sobre todo procesos de formación de equipos de trabajo. Me gustó muchísimo, también llevé la formación, así que fue de una aplicación muy amplia en esa época, y hoy quiero que hablemos pues de los puntos que creo más interesantes de este libro para el desarrollo personal y sobre todo para esta parte del liderazgo personal. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Garzón Ruiz, soy psicóloga, arteterapeuta y tengo ya casi los 20 años de estar trabajando tanto dentro de empresas como en el mundo de la psicología clínica en lo que tiene que ver el desarrollo del liderazgo personal, en esa parte del equilibrio emocional que necesitamos todos para llevar una vida pues satisfactoria y sobre todo que sea de continuo crecimiento. Y hoy quiero hablar del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro fue editado en 1989, es un libro viejito, pero cuando lo leemos y entramos en él, todo su contenido realmente es muy aplicable hoy en día, es muy vigente todo lo que está diciendo, y quiero centrarme como en dos aspectos grandes del libro. El primero es los primeros capítulos. A mí en lo personal me encantaron los primeros capítulos del libro porque establece esos principios o esa estructura sobre la cual vamos a sostener los hábitos. Entonces, por más que desarrollemos hábitos, si no están bien arraigados en nuestra estructura mental, en nuestras creencias, en nuestros valores, pues ellos van a de alguna manera evaporarse a lo largo del tiempo. Entonces es ir y entender el por qué ellos se sostienen, por qué es importante sostenerlos, y esa parte la desarrolla Stephen Covey en la primera parte del libro. Entonces vamos a hablar acerca de esos elementos clave. El primero de estos aspectos es comprender cómo se construye un hábito. Más allá de los 21 días practicando un comportamiento en particular para convertirlo en un hábito, lo que establece Covey en su libro es que nos centremos en 3 aspectos fundamentales. Uno es por qué. ¿Por qué quiero ese hábito? ¿Qué es lo que ese hábito va a construir en mi vida o va a favorecer en mi vida? ¿Y por qué lo quiero? ¿No? ¿Cuál es ese rol, podríamos decir, que ese hábito va a tener en la vida personal? El segundo aspecto es quién soy. Entender quién soy yo, conocerse para poder así enlazarlo a mi vida personal, ¿verdad? Si sé que para mí es importante una mejor comunicación, entonces entendiendo que puede ser que esa parte sea un poco más difícil, que se es muy emocional y que tal vez la parte comunicativa necesita desarrollarse, bueno, ese autoconocimiento va a ayudar a que tenga sentido el fortalecimiento de ese hábito. Y el tercer aspecto es el cómo. ¿Cómo voy a construir ese hábito? ¿Cuáles son las habilidades que necesito? ¿Qué características necesito fomentar en mí misma para que ese hábito pueda constituirse y pueda, sobre todo, ser persistente en el tiempo, ¿verdad? Que esté allí a lo largo del tiempo en la vida de la persona. El segundo aspecto del que habla el libro es enseñar a otros. Es algo muy hermoso, ¿verdad? Que ya nos enseñaban desde aquel momento en este libro, que cuando yo enseño a otro, pues es la mejor forma de poner en práctica lo que yo estoy aprendiendo. Entonces aprendo este hábito a través de poder enseñar a otros, poder compartir esa importancia que le doy a una conducta que quiero fortalecer en mi vida, enseñándole a otra persona cómo hacerlo, cómo es que lo puede fomentar o hacer crecer. El tercer aspecto es comprender o reflexionar acerca de los valores y principios que sostienen ese hábito,
¿verdad? El hábito no está al azar o no está suelto, sino que lo vamos a ir amarrando de cierta manera a eso que somos, pero también a eso en lo que creemos, a esos valores, a esos principios. Y eso tiene que ver mucho con ese proceso de autoconocimiento, ¿no? ¿Cuáles son los valores que nos rigen de cierta manera y entonces que los hábitos vayan alineados a esos valores? El cuarto aspecto es que todo es un proceso. Entonces el hábito no se construye de un día para otro, sino que es un proceso en el que vamos mejorándolo, en el que vamos creciendo, en el que vamos también enriqueciendo ese hábito y que cada vez lo vamos renovando de cierta manera y podemos crecer junto con él, ¿no? Entonces, el quinto aspecto es el balance PCP, que es lo que en el libro se establece como el balance entre la producción y la capacidad para producir. Para que un hábito pueda construirse en la vida diaria, ¿verdad? Pueda formar parte de la vida diaria de una persona, es importante tener claro cómo está ese balance, que haya un equilibrio de esa energía, ¿verdad? Que necesito ir recuperando día a día para que lo que produzca, lo que tenga que hacer durante el día, pues vaya en armonía con mi capacidad de producir. Entonces, esa parte del balance es muy importante para que el hábito pueda llegar a fortalecerse en la vida diaria de una persona. El sexto aspecto son las cuentas bancarias emocionales. Es una analogía interesante que me funcionó muchísimo cuando trabajaba con equipos, porque era más fácil poder comprender cómo nuestros comportamientos diarios pueden ayudar a hacer depósitos en las cuentas emocionales de las otras personas o hacer retiros. E inclusive pasa con nosotros mismos, ¿no? Si cada uno de nosotros tuviéramos una cuenta bancaria emocional a la cual podemos hacerle depósitos o retiros, y que un retiro es, por ejemplo, el chisme o el llegar impuntual a una reunión que provoca una pérdida de confianza entre ese grupo de personas, y un depósito es cumplir con una promesa, llegar a tiempo a una reunión, ser honesto con esas personas, y todas estas conductas van a fomentar la confianza del grupo, pues entonces las cuentas bancarias emocionales resultan interesantes e importantes porque podemos de cierta manera visualizar cómo estamos comunicándonos y cómo estamos enriqueciendo las relaciones que tenemos con los otros y también las que tenemos con nosotros mismos. Y el séptimo concepto que me gustó mucho del libro es cuando habla del círculo de influencia y el círculo de preocupación, ¿no? El círculo de influencia es este en el que yo puedo influir, al que yo puedo afectar y del cual me puedo hacer responsable. Y entonces ahí hay toda una serie de decisiones y acciones que puedo llevar a cabo y que pueden traerme consecuencias, ¿verdad? Que depende de qué acciones realice, pues estas consecuencias podrán ser positivas o no, pero ahí puedo actuar y entonces puedo ampliar ese círculo de influencias y todas esas acciones pues son constructivas, positivas y ayudan, ¿verdad?, a fomentar esos valores que queremos, que yo hablo de la confianza, pero pueden haber muchos otros valores que quiera fomentar en ese grupo y ese círculo de influencia crece. El círculo de preocupación está, digamos, colocado como más afuera, ¿verdad? Está donde yo no puedo influir directamente. A veces hay personas que se preocupan o están demasiado ocupadas en ese círculo de preocupación, en acciones que no pueden, digamos, de las cuales no se pueden hacer responsables, tal vez son otros responsables de esas acciones, y entonces ahí es cuando surgen pues todo este estrés y toda esta ansiedad porque querer controlar cosas que no podemos controlar. Entonces el tema es poder enfocarse en el círculo de influencia y eventualmente poder impactar de una forma positiva ese círculo de preocupación sin que llegue a ser
preocupación como tal. Entonces este concepto también es muy interesante porque ayuda mucho a ser más proactivo y sobre todo más asertivo en el manejo de la comunicación, por ejemplo, a la hora de trabajar con otros equipos o a la hora de poder comunicarme con otra persona o tener que llegar a acuerdos con otra persona. Ahora voy a centrarme en los 7 hábitos y básicamente lo que voy a hacer es como destacar el aspecto que más me interesa o que más apliqué, sobre todo cuando estaba trabajando con estos equipos y que sentí que creaban, digamos, como una diferencia interesante. El hábito 1 es ser proactivo. Este es el hábito de la visión personal. Aquí es donde se desarrolla todo el concepto del círculo de influencia, el círculo de preocupación. Es donde desarrollamos todo lo que tiene que ver con la asertividad a la hora de podernos comunicar con otras personas, pero también como en esa comunicación interna que pudiéramos hacer con nosotros mismos. Entonces, este hábito del ser proactivo es el que nos permite entender dónde podemos hacernos responsables, dejar de estar haciendo esos señalamientos que a veces hacemos, ¿verdad?, hacia cosas que no construyen y que nos pueden enfocar en esa visión que queremos construir de nosotros mismos. El hábito 2 es comenzar con el fin en la mente. Este es el hábito del liderazgo personal. En el libro se establece que antes de tomar acción necesito tener una claridad mental acerca de lo que voy a realizar o lo que quiero de esas acciones que voy a tomar. Entonces, empezar con el fin en la mente es tener claro qué voy a hacer. Por ejemplo, empezar con el fin en la mente en la mañana. ¿Qué voy a hacer en el día? Esto me aclara mucho el día, me permite ahorrar tiempo, ser más eficiente de pronto a lo largo de esa jornada y evita, digamos, como que nos dispersemos de cierta manera. Y aquí esa visión que tenemos acerca de nosotros va tomando forma en las acciones que vamos desarrollando día a día. El hábito 3 es poner primero lo primero, que es el hábito de la organización personal. Este hábito me gusta mucho porque es muy práctico, tiene su matriz de administración del tiempo, permite aprender a identificar cuáles son las actividades importantes de las no importantes o las actividades urgentes de las no urgentes, permite entender en qué estamos ocupando nuestro día a día, o sea, realmente dónde me estoy colocando en el día a día de trabajo, si estoy más en lo urgente o estoy realmente en lo importante o qué pasa con las acciones importantes que quiero realizar, las estoy postergando por hacer otras cosas que tal vez no son tan importantes. Entonces este hábito, el tercero, creo que es importante, o sea, vale la pena irlo a leer y hacer los ejercicios que allí trae para tomar una reflexión acerca de cómo estamos organizando nuestro día a día, ¿no? E ir a realizar la matriz de administración del tiempo que hay allí, que es muy interesante y muy reveladora en cuanto al uso que hacemos del tiempo y de cómo estamos administrando realmente las actividades de una semana, por ejemplo. Entonces, la invitación es ir a realizar esta actividad y poder descubrir cómo estamos haciendo uso del tiempo cotidiano. El cuarto hábito es el de ganar, ganar. Este es el hábito del liderazgo interpersonal. Es interesante poder, desde tener clara ese objetivo que quiero lograr en una conversación, por ejemplo, o en una negociación, poder además integrar esa posibilidad de que exista un ganar-ganar. Salirnos de ese paradigma de la competencia, que estoy compitiendo contra el otro, o a veces personas que veo que están compitiendo casi contra sí mismas, ¿verdad? Entonces hay una gran ansiedad que hay ahí. Si estoy más enfocada en el ganar, ganar, ¿cómo podemos las partes ganar en una situación dada? Las comunicaciones van a mejorar muchísimo, los acuerdos se van a lograr mucho mejor, o sea, va a ser mucho más interesante todo lo que se pueda lograr si tenemos una visión ganar, ganar.
Cuando ese ganar no es factible en un momento dado, Stephen Covey planteaba el ganar o no hay trato, que es también muy aplicable. Para él era como la máxima que podía aplicarse cuando no es factible llegar o cerrar una negociación. Entonces, el ganar o no hay trato es esa posibilidad de darnos un tiempo fuera, de darnos un espacio para repensar lo que estamos buscando, para encontrar una tercera alternativa y entonces eventualmente lograr un ganar-ganar. Creo que este hábito nos ayuda muchísimo en el proceso de la asertividad y vale la pena intentarlo en esas conversaciones a veces que podríamos llamar difíciles, pero que podríamos hacer mucho más enriquecidas si vamos con ese enfoque ganar-ganar. El quinto hábito nos habla de primero entender y luego ser entendido. Es la comunicación empática. Es poder darnos la oportunidad de comprender al otro. ¿Qué pasa en el otro? ¿Cómo podría estarse sintiendo el otro? ¿Qué situación ocurre allí? Porque así nos va a permitir que el otro nos pueda entender mejor, ¿verdad? Entonces, donde yo puedo comprender el otro también me va a poder comprender mucho mejor a mí y va a facilitar esas negociaciones o esa posibilidad de llegar a acuerdos o la posibilidad de un ganar-ganar. El sexto hábito es sinergizar, que es el hábito como de la cooperación creativa. Si ya hemos venido trabajando el tener un fin en la mente, el saber qué es lo que estamos buscando, cuáles son nuestros valores, esa comunicación empática, ese ganar-ganar, bueno, viene la sinergia, el poder aprovechar lo que todos van aportando para encontrar una mejor solución a una situación, para lograr entrar en comunicaciones mucho más creativas, mucho más enriquecedoras. Entonces, y el séptimo hábito es el de afilar la sierra, es el hábito de la renovación. Siempre necesitamos renovarnos. Y renovarnos no es como de botar todo y buscar algo nuevo, sino de empezar a esa mejora continua, ese buscar cómo cada aspecto que estamos haciendo, cómo hacerlo cada día mejor, cómo ir buscando esa mejora de todo lo que vamos haciendo. Inclusive de nuestros espacios de descanso, de nuestros espacios de recreo, en todos ellos podemos crecer, ¿verdad? No es un crecimiento como obsesivo, por decirlo así, sino que es un crecimiento sinérgico también, ¿verdad? En las distintas áreas en las que nos desarrollemos. Y cierro esta reseña del libro, bueno, comentando que si la única constante es el cambio, lo que nos sostiene y nos guía son nuestros valores, nuestros principios y lo que vayamos construyendo sobre ellos, ¿no? Y de ahí la importancia de este libro, de poderlo leer y poder aplicar algunas de estas sugerencias que él trae y poderlo disfrutar también en esa posibilidad de encontrarle la aplicación creativa en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Para quién es este libro o a qué tipo de personas se lo recomiendo? Bueno, a quienes estén en procesos de cambio o quienes quieran trabajar esos procesos de mejora continua, que quieran trabajar en alguno de esos aspectos que les resonó con respecto a cada hábito que fuimos conversando. Quien esté en cambio, ya sea un cambio laboral o un cambio de vida, o que quieran renovar algún aspecto de sus vidas, pues siempre va a ser interesante leerse el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De mi parte, pues agradecer a quienes han escuchado y visto esta publicación de hoy. Espero, ojalá me sugieran qué otros libros les gustaría que comentara en este canal, porque no solo voy a comentar pues de este tipo de libros, sino que también quiero comentar mi experiencia con la lectura de libros de ficción, de libros de muchos otros tipos, así que si sugieren
qué les gustaría que comentáramos, pues yo encantada, me dan ideas y vamos dinamizando este proceso. Si te gustó el vídeo, pues dale like, activa la campanita para que te recuerde que hay nuevos vídeos por ahí. Te espero en el canal y en mi página web monicagarzonruiz.com. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Chao.